A ver, cuando pensamos en ciencia ficción, lo primero que se nos viene a la cabeza son naves espaciales, alienígenas, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, el género es mucho más que eso. Es en realidad como un espejo. Un género increíblemente potente que usa el futuro, sí, pero para plantearnos preguntas muy profundas sobre quiénes somos hoy. Sobre la ciencia, sobre nuestra sociedad y al final, sobre nosotros mismos. ¿Y si pudiéramos crear vida? Uf, qué preguntaza. Parece simple, pero es de una complejidad brutal. Pues bien, esta pregunta fue literalmente la chispa que lo empezó todo. Hace más de 2 siglos fue la que encendió la mecha de un género literario que no existía hasta entonces. Y ojo, que su eco resuena con una fuerza increíble a día de hoy. Vale, vamos a ver cómo nació esta idea. Nos vamos a 1816. Un grupo de amigos, donde estaba una jovencísima Mary Shelley, se lanzan un reto: escribir la mejor historia de fantasmas. Lo típico, ¿no? Pues lo que salió de la mente de Shelley, bueno, fue mucho, pero mucho más que un cuento de terror del montón. Y aquí está la clave, lo que hizo que Frankenstein fuera algo totalmente rompedor. Mary Shelley podría haber tirado de magia, de fantasmas, de lo sobrenatural, pero no. Lo que hizo fue apoyarse en la ciencia de su tiempo, en lo que se sabía de química y de anatomía, para darle una vuelta de tuerca a esa gran pregunta sobre crear vida. Y al hacer eso, no es que escribiera una buena historia de miedo, no. Es que, sin saberlo, acababa de inventar la primera novela de ciencia ficción de la historia. Buf, es que esta frase lo captura todo, ¿no? El momento justo. No es un milagro divino, no. Es un acto científico, casi de laboratorio, pero con unas consecuencias que ponen los pelos de punta. Ese es el rollo, el terror y a la vez la fascinación de cruzar una línea que no deberíamos, de jugar a ser dioses. Ese es justo el núcleo de todo lo que la ciencia ficción iba a explorar de ahí en adelante. Además, ojo, que el formato que eligió fue importantísimo. Shelley escribió una novela entera, no un cuento corto. Y claro, eso le dio el espacio que necesitaba para desarrollar personajes súper complejos como el propio Dr. Frankenstein y, por supuesto, su criatura. Le permitió explorar las consecuencias de sus actos, que fueron devastadoras, a lo largo de mucho tiempo. En un cuento, una idea tan grande simplemente no habría cabido. Bien, una vez que el género nació, digamos que se hizo mayor muy rápido. Evolucionó a toda velocidad. Ya no se trataba solo de esa pregunta sobre crear vida, sino que se convirtió en ese espejo del que hablábamos, un espejo que reflejaba todas las ansiedades, pero también las esperanzas, de un mundo que estaba cambiando a un ritmo brutal con la revolución industrial. Claro, enseguida llegaron otros genios como H.G. Wells que cogieron el testigo y ampliaron el campo de juego una barbaridad. La cosa ya no iba solo de los límites de la ciencia, sino de los fallos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en La máquina del tiempo, el viaje al futuro es en realidad una excusa, una metáfora brutal sobre la lucha de clases. Y luego, con La guerra de los mundos, menuda crítica, usó una invasión marciana para darle un palo tremendo al imperialismo británico. Básicamente les dijo a los ingleses: ¿veis? Esto es lo que se siente cuando llega alguien más avanzado y os arrasa. Así que sí, podemos decir que la ciencia ficción ya era adulta. Se había convertido en una herramienta potentísima, como un laboratorio de ideas perfecto para analizar los grandes traumas de la época, las guerras mundiales, una industrialización que parecía no tener límites. La pregunta cambió, pasó de ser un simple y curioso ¿y si? A un ojo, ¿y si seguimos por este camino? ¿A dónde vamos a llegar? Pero bueno, a ver, que no todo es crítica social. Claro que no. La ciencia ficción también es y siempre será sinónimo de aventura, de exploración pura y dura. No solo se usaba para señalar los problemas, sino también para soñar, para imaginar viajes increíbles a lo desconocido, ya fuera a través del tiempo o del espacio. Y en esa exploración, el género se fue principalmente por 2 grandes caminos. Por un lado, teníamos el viaje por la cuarta dimensión, por el tiempo, ¿no? Para jugar a adivinar cómo podría ser el futuro de la humanidad. Y por otro lado, el viaje hacia afuera, hacia las estrellas, a esa inmensidad del espacio para imaginar, pues yo qué sé, cómo sería vivir en Marte o en otros planetas. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo haces para que esos mundos del futuro o esos planetas lejanos parezcan de verdad? ¿Cómo consigues que nos los creamos? Pues necesitas un lenguaje nuevo. Y aquí es donde entra en juego una herramienta que es, fundamental en la ciencia ficción, el neologismo. O sea, inventar palabras nuevas para conceptos que todavía no existen. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. Pensemos en la neolengua de 1984. No es solo una palabra inventada, es todo un sistema diseñado para controlar el pensamiento de la gente. O una más simple, astronave. La oyes si tu cerebro ya se imagina un viaje por la galaxia. Estas palabras, estos neologismos, son como los cimientos, el andamio que hace que esos mundos de ficción se sientan sólidos, que parezcan reales.
Y conforme el género seguía madurando, empezó a hacer algo que a mí me parece fascinante. Utilizó todos sus elementos clásicos, ¿sabes? La tecnología, los extraterrestres, los futuros lejanos, pero no solo para mirar hacia las estrellas. Empezó a girar la cámara, a apuntar hacia adentro, hacia nosotros mismos, para hacer la gran pregunta, oye, ¿qué es lo que nos hace humanos en realidad? Y la ciencia ficción más moderna se mete de lleno en esto. Explora los límites de lo que somos a través de figuras como los cyborgs, esa mezcla de persona y máquina, o los híbridos genéticos, que borran la frontera entre un ser humano y un animal. La pregunta, entonces, ya no es tanto sobre la tecnología que hay ahí fuera, sino sobre cómo esa tecnología nos está cambiando, por dentro, a nivel de identidad. Y para mirar hacia adentro hay otra herramienta potentísima, la distopía. Es un clásico. Al imaginar esas sociedades horribles, opresivas o mundos donde todo está al revés, como en El planeta de los simios, los autores nos ponen delante un espejo deformado, que en realidad nos obliga a mirar de forma muy crítica nuestras propias reglas, nuestros prejuicios, vamos, todos los fallos de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Y con esto, yo creo que llegamos un poco a la esencia de todo esto. La ciencia ficción siempre ha jugado a dos bandas, por así decirlo. Por un lado, es un reflejo de las preocupaciones del momento, y por otro, funciona como una especie de mapa de los posibles caminos que se nos abren en el futuro. Es que ahí está su verdadero poder, en esa dualidad. La ciencia ficción nos ayuda a digerir lo complicado que es nuestro presente y al mismo tiempo nos fuerza a imaginar todas las posibilidades que tiene el mañana, desde los futuros más optimistas y utópicos hasta las distopías más oscuras que se nos puedan ocurrir. Pensemos una cosa. La ciencia ficción del pasado imaginó muchas cosas que hoy son nuestro presente. La inteligencia artificial, los viajes al espacio, las redes que nos conectan a todos. Así que esto nos deja con una pregunta que es casi obligatoria. ¿Qué nos está contando la ciencia ficción de hoy sobre nuestro futuro? ¿De qué nos advierte? ¿Qué nos promete? ¿Qué miedos y qué esperanzas está poniendo sobre la mesa? La respuesta, como siempre, no está en una bola de cristal. Está ahí fuera, esperando a que la encontremos en el próximo libro que abramos o en la próxima película que veamos.